Muy bien, estamos entonces en la semana 13. Como les decía, es la última parte del curso. Así que vamos a compartir pantalla. Y por favor, estudien y aprovechen. Recuerden que el curso se aprueba con 70 puntos. Y para tener derecho a examen final, deben ustedes haber entregado el 80% como mínimo de tareas. Perdón. Estamos entonces en la semana 13, sistemas de medida y conversiones. Las medidas adoptadas en Guatemala. Desafortunadamente en Guatemala hubo y sigue habiendo un alto porcentaje de analfabetismo. Entonces, no se adoptó el sistema internacional desde un principio. Y aquí tenemos el ejemplo. Ustedes compran una mano de naranjas, las cebollas se compran por manojo, los ajos se compran por trenza, el tomate por cajas, ahora se vende por bolsa, la leña por tarea, los plátanos por racimo, por penca o por docena. O sea, hay una revolución de medidas. ¿Por qué? Porque no estamos en un estándar. Si ustedes miran en México tienen el sistema internacional. Allí ustedes compran tortillas por kilogramo y el peso, cada quien dice cuánto pesa en kilogramos y así. O sea, ahí todo está un poquito más estandarizado. Lo único es que en cuanto a la gasolina, en México se compra por litro. Entonces sí hay un poco de variación. Yo quiero saber antes de empezar, ¿quién me dice su estatura, por favor? ¿Alguien? 1,72 m. 1,75. Yo le iba a decir que mido 1,84. 1,84, ¿qué? Cuando nosotros hablamos de medidas, tenemos que decir 1,84, ¿qué? Metros, ¿sí? Entonces, tenemos que decir, vale, ¿verdad? La cantidad y la magnitud dimensional. Si solo me dice 1,84, no sé de qué está hablando. Pero si me dice 1,84 metros, entonces yo sí sé de qué habla. El sistema internacional. Muy bien. En la mayor parte de negociaciones a nivel mundial se hacen utilizando el sistema internacional, el metro, y ojo por favor, que aquí metrología. Metro se escribe con M minúscula, sin puntos, sin T, sin S, sin nada, solo la M. Kilogramo es una K y una G. Y segundo no es C, no es ese punto ni es ese G, sino que es una S. Entonces, en guerra avisada no hay soldado muerto. Yo en el examen y en los ejercicios les voy a bajar puntos si no escriben correctamente las magnitudes. Es más, ustedes hacen su planteamiento, sus operaciones, su resultado y su respuesta. Si el ejercicio no tiene respuesta como tal al problema, también se les va a bajar puntos. Y las tareas deben subirse en entrega de escritura. Ya no voy a recibir tareas que escriban el vínculo en comentarios, ¿sí? Ya estamos terminando el curso y aún hay personas que escriben el vínculo en comentarios. Esas tareas van a tener un elegante 0. Y todo el semestre les he escrito a algunos estudiantes que aún insisten en colocar tarea, en colocar carátula. Por favor, no coloquen carátula. Se los escribo y las mismas personas vuelven a colocar carátula. Yo solicité en las especificaciones de tarea que coloquen nombre, número y carnet. Nombre, número de carnet y firma en el margen superior de cada página. Eso es todo. No tienen que gastar en imprimir carátulas. Solo con su manita, nombre, carnet y firma y listo. Entonces, metro se escribe una M, sin punto, sin T.
kilogramo, kg, y segundo es una S. Cuando hablamos de metro, estamos hablando de longitud. Cuando hablamos de kilogramo, estamos hablando de kilogramo masa. O sea, es erróneo el término cuando decimos cuánto pesa. Cuando estamos hablando de algo que pesa, es porque está sometido a la fuerza de la gravitación, a la fuerza gravitacional. Entonces, esto aquí tiene un peso, pero colocado sobre la mesa, lo que nosotros queremos saber cuando decimos cuánto es tu peso, no es peso, sino es libras masa, ¿de acuerdo? Y el tiempo, pues hay estándares, de repente tienen la inquietud de ver en internet cómo es que está el metro, en dónde está, cómo es que cada país tiene un patrón y cómo es que lo utilizan. Lo mismo con el kilogramo. Aquí tenemos nosotros una tabla de sufijos, dice kilogramo, kilos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un kilogramo, estamos hablando de 1 por 10 a la 3. ¿Logran ver este 1 por 10 a la 3? Sí, ingeniera. Sí, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un gramo, perdón, de un kilogramo, estamos hablando de 1 por 10 a la 3 gramos. Repito, disculpen, un kilogramo que se escribe kg sin punto, K no es mayúscula, observen, las dos son minúsculas, es igual a 1 por 10 a la 3, porque aquí me lo dice, 1 por 10 a la 3 gramos. Y 1 por 10 a la 3 son 3 ceros hacia la derecha, estamos hablando de 1000 gramos y se escribe solamente una letra G. La capacidad de las memorias de la computadora se habla en gigabytes, ¿sí? Y vean que es 1 por 10 a la 9 terabytes. Y yo les aseguro que aquí en Guatemala todavía no hay, o no lo sé, pero en Asia y en otros lugares sí han de utilizar ya las computadoras y todo con yotas y zetas. Y seguramente tienen ellos mucha mayor capacidad que 1 tera y 1 gigabyte. Disculpe, ingeniera. ¿Sí? No comprendo todavía se podría decir, el sistema de medidas, porque quisiera tener como una referencia. Yo no sé cuánto es un kilo, cuánto se mira en la vida real, entonces quisiera saber cuántos kilos hay en una libra o cómo podemos comparar con lo que usamos. Gracias. Muy bien. 1 kilogramo son 2.2 libras. Ahí ya tiene una referencia. Ok, gracias. 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos corresponden a 2.2 libras. Entonces, ahí es donde uno ya empieza a tener la relación. Y ciertamente, como acaba de preguntar, necesitamos una referencia. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de longitud, aquí estamos hablando de masa. Ahora hablemos de longitud. Si hablamos nosotros de 1 kilómetro, estamos hablando de 1000 metros. ¿Sí? 1 kilómetro son 1000 metros, o sea, 1 por 10 a la 3 metros. Entonces, es importante todo esto. Ok, ahora veamos. Aquí tenemos nosotros los prefijos, pero estos son más pequeñitos que la unidad. Es decir, nosotros sabemos que 1 metro son 100 centímetros, o eso es fácil y todo el mundo lo dice. Pero 1 centímetro, ¿a cuánto equivale de metro? 1 centímetro equivale, entonces aquí tenemos el sufijo. Vamos a tomar la flechita que tenía acá. Y vamos a colocarla donde estoy refiriéndome. 1 centímetro es más pequeño que 1 metro, ¿verdad? ¿Cuántos centímetros hay en 1 metro? Pues tenemos 100. Entonces, 1 centímetro es igual a 1 por 10 a la menos 2, porque aquí me lo dice 1 por 10 a la menos 2 metros.
Entonces, vean ustedes, 1 centímetro es igual a 1 por 10 a la menos 2. Entonces, teníamos 1 centímetro. A ver, vamos a ver aquí. Si nosotros hablamos de 1 centímetro, escrito en forma decimal, 1 por 10 a la menos 2, corremos 1 y 2 posiciones, por eso es a la menos 2, lo corremos 2 posiciones y entonces nos queda 0.1 metro. 1 centímetro es igual a 0.1 metro. Bueno, así, si hablamos de milímetros, 1 milímetro, o sea, 1 metro tiene 1000 milímetros. Quiere decir que 10 milímetros, 10 milímetros hacen 1 centímetro, ¿sí o no? 10 milímetros hacen 1 centímetro, ¿sí o no? Sí, arquitecta. ¿Sí? Aquí tenemos una regla. Las reglas que cotidianamente utilizamos están divididas en centímetros. Entonces, 1 metro tiene 100 centímetros, pero cada centímetro está dividido en 10 pequeñas partecitas. Cada una de esas partecitas es 1 milímetro. Entonces, 10 milímetros, 10 rayitas de estas me van a hacer 1 centímetro. Y si ustedes miran, aquí hay 1 centímetro, que aquí está y aquí está. ¿Sí? Bueno, preguntan, ¿no? Aquí tenemos nosotros dimensionales. Y por favor, en esta unidad tienen que escribir las dimensionales sí o sí. Porque si solo me escriben el número y no me escriben la dimensional, entonces va a estar mal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dimensiones, de cantidades, necesitamos decir el módulo y la magnitud dimensional. Encontremos, por ejemplo, el área de este rectángulo que mide 2 centímetros de alto y 4 centímetros de largo. Ah, entonces es 2 por 4, 8. Centímetro por centímetro me va a dar centímetro cuadrado. Ahora, ya no quiero hablar de 2 dimensiones, voy a hablar de 3 dimensiones. Entonces, este cubo tiene 3 centímetros de alto, 3 centímetros de largo y 3 centímetros de profundidad. ¿Cuál es el volumen? Alto, ¿sí? Base por altura, por profundidad. 3 por 3 por 3, 27 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, vean por favor la magnitud. Cúbicos dice que es volumen. Ahora, si hablamos de un vehículo, pensemos que alguien maneja a 70 kilómetros por hora y de pronto mira a un perrito que se atraviesa la calle. ¿Qué hace? ¿Frena? Frenar. Y en términos de velocidad va a desacelerar, o sea, va a minimizar la aceleración que lleva su vehículo. Entonces va a desacelerar. Ahora, si resulta que ya está llegando a un área donde puede circular a 80, 90 kilómetros, va a presionar el acelerador y entonces le va a colocar o a imponer aceleración al pedal y ya no va a ir a 70, sino que a 80 kilómetros por hora o a 90. Entonces, las dimensionales son fundamentales en este ejercicio. Aquí les coloqué una tabla de factores de conversión. Y la pregunta que me acaban de hacer es, 1 kilogramo, ¿cómo lo visualizo? Pues usted toma una libra de arroz, otra libra de arroz y las 2 décimas partes de la otra, entonces un poquito más de 2 libras y eso es 1 kilogramo. Ahora, 1 libra equivale a 0.454 gramos. Entonces, aquí es donde es importante que 1 libra es igual a ¿cuántos gramos?
a 454 gramos. Entonces, aquí es importante que veamos esta relación, porque si ustedes miran, dice, llévese la libra de sal, la libra de azúcar, pero cuando ustedes miran, 420 gramos. ¿Sí o no? Sucede lo mismo con el azúcar, que dice, dame una arroba de azúcar, y cuando miran el saco, mide 22 libras y media, 23 libras, un cuarto, o sea, ya no son arrobas. Cuando hablamos de una libra, tiene que ser 454 gramos exactos. Esta tabla que tienen aquí con factores de conversión, con equivalencias, yo les voy a pedir si ustedes pueden imprimirla. ¿Para qué? Para que tengan ustedes en la mano todos los factores de conversión para desarrollar los ejercicios. ¿Sí? Entonces, miremos, aquí tenemos otro, un pie es igual a 30.48 centímetros. Y un metro es 1.093 yardas. ¿Y una yarda cuántos centímetros tiene? Chicos, ¿una yarda cuántos centímetros tiene? Se les olvidó. Ay, perdón. ¿Una yarda tiene cuántos centímetros? 91. Perfecto. Entonces, una yarda igual 91 centímetros. Y una vara la voy a colocar arriba porque aquí está. ¿Y una vara cuántos centímetros tiene? Entonces, fíjense que, ¿cómo es posible, verdad? Que por vara se mide 84 centímetros. Y ustedes van a veces a algunos lugares y miden la tela por el brazo. Ah, es que el brazo mide tanto y con el brazo miden todo. Entonces, sí es una forma muy peculiar de medir en Guatemala. Les decía entonces, acá tienen ustedes unos factores de conversión y aquí tienen más completa toda la tabla, todo lo que es medida de longitud. Aquí, in quiere decir pulgada. Y no lleva punto, por favor. Metro no lleva punto, kilómetro no lleva punto. ¿Se dan cuenta? Nada lleva puntos. Entonces, por favor, no le coloquen puntos. Me dice que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Pero en metros, ¿a cuánto es igual? Pues aquí estaba el punto cuando hablamos de centímetros. Para pasarlo a metros, corremos 2 unidades, 2 posiciones, y me va a dar que es 0.0254 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora tenemos aquí también 1 centímetro. Tenemos, aquí está 1 centímetro igual 0.3937, ahí está arriba. Vamos a quitar. Aquí está 1 centímetro. Es igual a 0.3937 pulgadas. Y así podemos ver de área, de volumen, y vean que cada una de las cantidades tiene su módulo, o sea, su cantidad y su dimensional o magnitud. Aquí tenemos de tiempo, 1 minuto es solo min sin punto, 1 segundo es solo la S sin punto, los ángulos, la velocidad o rapidez, le llaman ellos rapidez, pero es velocidad para nosotros, y energía, equivalencia, masa de energía y potencia. Entonces, un ejemplo. Aquí tenemos nosotros, vamos a quitar esto. Aquí tenemos nosotros el factor de conversión. Me dice, ¿por qué coloqué este ejercicio? Porque si ustedes tienen un vehículo que está traído de Estados Unidos, ese vehículo lo conocemos aquí como vehículo rodado.
¿Cómo reconocemos un vehículo rodado de uno comprado de agencia? Solo con verlo. Pues con este, ¿cómo se llama? Tacómetro o velocímetro, no sé cómo se llama. En donde se ve a la velocidad que van ustedes manejando. Si el vehículo es rodado de Estados Unidos, sepan que va a venir en millas por hora, mph. Si el vehículo es de agencia, solamente va a tener kilómetros por hora. Entonces, ¿de qué me sirven los factores de conversión? Aquí tenemos nosotros kilómetros por hora y millas por hora. Tenemos que ver cuál es la relación entre kilómetro y milla. ¿Lo tenemos? Sí, aquí está, ¿eh? Un kilómetro es igual a 0. ¿Logran verlo? Aquí está, ¿eh? 0.6214. Entonces, mi factor de conversión es un kilómetro igual a 0.6214 millas. Aquí yo les coloqué esto para que vean de qué se tratan los factores de conversión. Si yo escribo 4 dividido 4, ¿a cuánto me da igual? 4 dividido 4. 1. 10 dividido 10. 1. 100 dividido 100. 1, ¿verdad? Entonces, el factor de conversión lo que hace es este 1, que estamos colocando aquí. Yo sé que un kilómetro es igual a 0.6214 millas. Entonces, si es lo mismo y divido lo mismo dentro de lo mismo, me va a dar siempre un 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que mi factor de conversión es una unidad, porque un kilómetro es 0.6214. Ahora fíjense cuál es la gracia. Lo interesante de esto es que nosotros sabemos nuestro factor de conversión. ¿Cuánto es? Un kilómetro, 0.6214 millas. Y yo lo quiero pasar de kilómetros por hora, lo quiero pasar a millas por hora. Entonces, solo tengo que cambiar los kilómetros en millas. Entonces, mi factor de conversión, coloco en el denominador los kilómetros para eliminarlo con este, ¿sí? Y entonces ya multiplico 80 por esto, dividido 1, y me queda 49.71 millas por hora, ¿de acuerdo? Y eso es todo lo que tenemos que hacer en factores de conversión. Utilizar el factor de conversión que conocemos y lo colocamos arriba las millas o abajo las millas, arriba los kilómetros o abajo los kilómetros, dependiendo de la conveniencia que tengamos en el ejercicio que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Aquí me dice, un terreno tiene una longitud de 630 pulgadas de largo. 630 pulgadas, un terreno, imagínense en pulgadas, qué tremendo. Entonces, por 11 yardas de ancho. 11 yardas. Pero nosotros cuando hablamos de terreno no hablamos ni de pulgadas ni de yardas, sino que hablamos de metros. Entonces, cada una de estas medidas las tenemos que pasar a metros. Entonces, busquemos mi factor de conversión. De pulgadas a metros. De pulgadas a centímetros, aquí está. Y entonces lo que tenemos que hacer es 2.54 centímetros y 0.0254 metros. Entonces, la primera medida que tenemos, que son 630 pulgadas, como IN las tenemos ahí, este factor de conversión vamos a colocar en el denominador las pulgadas para que se elimine con esta. Y entonces tenemos que tiene 16 metros de largo. Ahora 11 yardas de ancho. ¿Cuánto dijimos que tiene una yarda? Una yarda dice que son 91.44 centímetros. Interesante. 91.44 centímetros. Entonces, aquí les hago yo ver
que cuando uno compra una tela por yarda, le dicen a uno, son 91 centímetros, y estos 44 centímetros se los quedan ellos. ¿Sí o no? Medio centímetro en cada yarda, ya de medio centímetro en medio centímetro es un montón de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, sepan que la yarda tiene 91.4 centímetros. Y si pasamos esto a metros, ¿cuánto es? Pues tenemos que correr el punto decimal 2 unidades a la izquierda, entonces me va a quedar 0.9144 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si tenemos nosotros vara, la vara es 84 centímetros. Si lo queremos en metros, 0.84 metros. ¿Ya? Entonces ahora resolvamos el ejercicio de yardas a metros, lo multiplicamos por 0.9144. Una yarda es 0.9144 metros. Miren qué bonito se presenta, bien ordenado. Así quiero que ustedes hagan sus ejercicios, ordenadito, bonito. Entonces las 11 yardas que me dice el ejercicio las voy a pasar a metros. Coloco mi factor de conversión, que es multiplicar por 1, ya dijimos por qué. Y entonces tiene 16 metros de largo y 10.06 metros de ancho. Por lo tanto, el área de un terreno rectangular es lo mismo de largo, ¿sí?, por ancho. En este caso diremos no base por altura, sino digamos largo por ancho, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros nuestro terreno rectangular, ¿está? Para que sea más real, y va a ser entonces largo por ancho, y 16 por 10.06 me da esta cantidad. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me la dice? Porque ya vimos que este es el resultado. ¿Cuál es la respuesta? La extensión del terreno son 160.96 metros cuadrados. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Y así tenemos el siguiente ejercicio que habla de una piscina cuadrada. Ojo que es cuadrada. Si dice que es cuadrada, ¿qué significa? Hay que sacar Que los lados tienen la misma medida. Que tiene la misma medida tanto por largo que por ancho. Largo y ancho es la misma medida, lo único que va a variar es la profundidad. Entonces dice que la profundidad o altura es de 1.5 metros. Entonces tenemos el volumen y tenemos la altura. ¿Cuánto miden sus lados? Entonces tenemos el volumen, ¿verdad? Volumen es igual a largo por ancho, por profundidad o altura en este caso. Entonces despejamos los lados y ojo con esto, que me dice, tiene un volumen de 1, 2, 3, 50,000 galones. ¿Qué tenemos que convertir aquí? Los galones ¿a qué? Los galones en qué lo tenemos que convertir. Miren. A litros. A litros. Y aquí está un litro, lo tenemos en metros cúbicos, entonces lo pasamos a litros y de litro lo pasamos a metros cúbicos. Aquí está, ¿ven? Y entonces ya tenemos nuestro dato. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el otro ejemplo dice, ¿cuánto mide una cuerda de terreno? ¿Saben ustedes qué es una cuerda de terreno? Yo no, arquitecto, ingeniera, que diga. ¿No saben? Bueno, pues esa es su tarea,
Porque vean que todavía las personas en el interior de la República dicen, yo tengo 100 cuerdas, yo tengo 20 cuerdas, yo tengo 4 caballerías. ¿Saben ustedes cuánto es una caballería de terreno? Y de verdad que si ustedes pueden pensar desde ahorita en comprar un terreno para cuando puedan un poquito, estén más holgados económicamente, pues es una excelente idea. Comprar un terreno y sembrar árboles frutales y sembrar aguacates y lo que puedan, porque dentro de unos años no va a haber agua. Y al no haber agua, no va a haber alimento. Entonces, quien tenga sus arbolitos va a poder vivir de lo que tengan sus arbolitos. Hoy nos pagan con dinero. Dentro de unos años, el pago va a ser con agua. Así que, jóvenes, piensen en comprar una cuerdita de terreno y empiecen a sembrar. Para que crezca un árbol se necesitan unos cuantos años, así que cuando ya sea eso, ustedes ya van a estar preparados. ¿De acuerdo? Así que, jóvenes, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos 2 mellizos. Dice que cuando nacieron, Luis pesaba 800 gramos más que Pablo. Y cuando nació Pablo, este era su peso, 2.25 kilogramos. Entonces, ¿cuál era el peso de Luis al nacer? ¿De acuerdo? Entonces, solo hay que hacer la comparación de kilogramos con gramos, encontrarlo y me dicen, por favor, cuánto pesaba Luis al nacer. Este es un ejercicio bonito, ya le coloqué los muñequitos, los 2 mellizos. ¿Qué son mellizos y qué son gemelos? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Los gemelos son idénticos, los mellizos son diferentes. ¿De acuerdo? Son de diferente... Bueno, ahí estamos. Entonces, jóvenes, ese es el tema que tenemos hoy. ¿Tienen preguntas? Yo creo que este tema está muy fácil. Steven, adelante.